hablamos de la gripe, hablamos de los cambios de temperatura, del cansancio, del estrés. Todo eso hace un combo para que aparezcan ciertas enfermedades o ciertos síntomas que no están buenos, resfríos. Pero hay casos que vienen en aumento. El aumento de casos de gripe H3N2 es evidente y estamos en comunicación telefónica con el doctor Oscar Atienza, que es magíster en Administración de Servicios de Salud y docente universitario en Medicina, para hablar de esta gripe. ¿Qué tiene de raro, de distinto, de diferente esta gripe? Oscar, ¿cómo estás? Caro te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Caro? Gracias por el llamado, es un gusto siempre. No, el gusto es mío porque además tanto número de gripe, tanta cosa nueva, no sabemos bien de qué estamos hablando. Lo cierto es que hay un aumento exponencial, ¿verdad? Sí, sobre todo en lo que es el hemisferio norte, digamos todo lo que es Europa, Estados Unidos, que está en este momento en invierno, está con un aumento de casos nunca visto. Uh-huh. Hay una nueva variante, en realidad la gripe, la H3N2, nosotros la conocemos desde hace ya muchísimo tiempo, año 68, 1968 apareció esta gripe. Lo que pasa es que ahora tuvo una nueva variante, una nueva familia que se le llama Clado K, que es mucho más contagiosa y es un poco la que está golpeando el hemisferio norte. Cuando un virus de este tipo te golpea, empieza a contagiar y es más contagioso, empieza a colapsar los sistemas de salud y eso es un poco lo que está generando un poco de alarma, ¿no? Hay saturación de los servicios de salud, pero no está demostrado, al menos hasta ahora, que sea más grave, que cause más mortalidad que las otras variantes, ¿no? Claro. Es un poco eso, pero es un virus, es el virus de la gripe que conocemos, incluso esta familia, la H3N2, es una de las variantes que está incluida dentro de la vacuna gripal que tenemos. Así es que con que la gente se vacune, yo creo que vamos a estar bien, no va a haber mucho problema, ¿no? Ahora, Oscar, hace un ratito justo lo hablábamos, hay una baja en la cantidad de gente que se está vacunando. ¿Esto se debe a lo económico, a que nos relajamos con respecto a la gripe? Porque la tasa de mortalidad por gripe anual es altísima, bien, históricamente. Sí, bueno, este año nosotros, cuando esta variante nos golpee, que nos va a golpear por allá por el mes de mayo, junio, porque es una gripe estacional, sí. Es decir, yo no le tengo miedo ahora a esta gripe, de hecho hay 18 casos en la Argentina y no vamos a tener problemas ahora. Claro. Sí lo vamos a tener en el mes de mayo. Ya el año pasado tuvimos un 20% más de casos de gripe, y el 48%, y esto está relacionado con lo que acabas de decir, el 48% de esos casos fueron más graves. ¿Por qué son más graves? Porque la gente dejó de vacunarse. Claro. Dejó de vacunarse contra la gripe, contra el COVID, pero además contra el sarampión, sí, contra todas las enfermedades, tos convulsa. Es terrible eso. Digamos, con todas las enfermedades. Entonces, ¿por qué? ¿A qué se debe esto? Y a los movimientos antivacunas, la verdad es que han progresado bastante, son bastante insistentes, trabajan sobre una lógica simplista, se aferran a 2 o 3 fake news y falsa, información falsa, pero tiene una gran penetración en la gente este tipo de información. Además, organizaron una charla en la Cámara de Diputados de la Nación. Digo, no fue en un localcito tomando un café que lo dijeron. No, eso entonces, fue gravísimo. De vacunarse. Digo, fue gravísimo. Muchos lo tomamos casi, fue tan bizarro lo que hicieron, tan ridículo, pero sí, la verdad es que mucha gente lo vio y eso penetra, como vos decís. Sí, y la gente deja de vacunarse. Entonces tenés 8 niños hasta ahora, son los fallecidos por tos convulsa. Eso no lo veíamos nunca en la Argentina. Habían 4 generaciones de médicos que no habíamos visto un caso de sarampión, por ejemplo, y ya lo estamos empezando a ver nuevamente. Entonces, golpea fuerte, y cuando golpea, estas enfermedades como la gripe, como el COVID, que son las más contagiosas, sí, junto con el sarampión. El sarampión es la enfermedad más contagiosa que se conoce. Empiezan a progresar y como la gente no está vacunada... Perdón, Oscar, me da pena, sí, porque la habíamos erradicado al sarampión.
Desde el año 2020 no teníamos casos. Claro. Las paperas, 40 años sin casos. Y eso era gracias a las vacunas, ¿no? Claro. Entonces, cuando estas enfermedades que son muy contagiosas ingresan, entran, bueno, la consecuencia es que ya no somos más zona libre de sarampión, ahora somos zona endémica, pero además los virus de la gripe, el virus del COVID, van a empezar a circular más fuertemente. Y el problema es que como ya no estamos vacunados, porque son vacunas que duran muy poquito, la de la gripe es estacional, te puede durar 1 o 2 años, la del COVID dura 6 meses a 1 año, entonces si no tenés una constancia en la vacunación, lo que va a pasar es que este año vamos a tener casos más graves, y eso lo vamos a ver en el mes de mayo y junio. Entonces, yo creo que hay que volver a recuperar, ¿no? ¿Por qué aparecen estos casos graves? Y puntualmente por eso. Hay que recuperar un poco lo que es la cobertura de tasa de vacunación. Hay que empezar a trabajar sobre esos temas. Ahora, algunas Oscar, provincias ya están trabajando. Pero ¿no? ahora, con respecto a la vacuna y lo económico, porque la vacuna para la gripe es para los niños muy bebés, o para las mujeres embarazadas, o para las personas mayores de 65, o los que tienen alguna enfermedad preexistente. Pero quedamos muchos en el medio, que la verdad es que la situación económica para muchos no es un desastre, entonces no gastan en la vacuna. Sí, bueno, ahí tenés varias vacunas que creo que serían necesarias y pueden llegar a ser algo costosas, ¿no? ¿Quiénes se tienen que vacunar contra la gripe y contra el COVID? Niños de 6 meses a 24 meses, personas de más de 65 años, embarazadas, puérperas, es decir, aquellas mujeres que han tenido un chico. Entonces, bueno, y el resto sí queda un poco ahí descubierto. Claro. Tiene que ir y comprar la vacuna si es que la obra social que tienen no se la cubre. Entonces tenés una amplia cantidad de habitantes que no se pueden vacunar, ¿no? Perfecto. Pues no son vacunas caras, ¿no? Bueno, entonces averiguar, porque también hay un mito con que son carísimas, averiguar, ponernos en esto. ¿Y qué hacemos con los chicos? Digo, los chicos que no son bebés, pero tienen 5, 6, 7, 10, 12 años, ¿los vacunamos? Mira, el que pueda vacunarlo, que los vacunes, porque este año yo creo que va a ser el año de vas a tener varias enfermedades que van a estar atacando. Mira, la tasa de cobertura para la triple viral, sarampión y paperas, por ejemplo, está en el 46%. Es decir, que tenés más de la mitad de los niños de la Argentina que no están vacunados. La triple bacteriana es exactamente igual. El 60% de los niños que no están vacunados, y en algunas provincias llega hasta el 70% de los niños que no están vacunados. Entonces, ahí vas a tener un brote de enfermedades que va a ser bastante importante a partir de marzo y abril. Y inmediatamente después, en el mes de mayo, te llegan las gripes y el COVID nuevamente. Es decir, que este año vas a tener ahí una cantidad de enfermedades que nos van a estar atacando, que va a ser impresionante. Entonces hay que vacunar a los chicos. Hay que ir a los dispensarios y ver cuáles son las vacunas que están faltándole, ir con el carnecito de vacunación y colocarle las vacunas. Se las pueden colocar todas juntas, no hace falta que vayan 2 o 3 veces. Todas juntas, no hay ningún tipo de problema. Y ya tenemos cubiertos los chicos para que no se enfermen de enfermedades como, por ejemplo, el sarampión. El que no ha visto un caso de sarampión no lo va a querer ver en su vida. Jamás un papá o una mamá, cuando ve un niño con sarampión, es una experiencia que no la van a querer repetir nunca, así es que yo no se las recomiendo. Mejor vacunarlos, así los chicos no sufren. Claro, y además vacunarnos ahora, y volviendo a lo del sarampión es tremendo, pero lo de la gripe, vacunarnos, porque después, viendo lo que está sucediendo en Europa, como vos lo decías, Oscar, va a colapsar el sistema de salud, que ya está rengo, ya está en una situación muy tremenda. Está complicado. Claro. Sí. Bueno, yo soy muy crítico de lo que está pasando con el tema de salud en la Argentina. Nunca en la historia de la Argentina hemos vivido una situación tan catastrófica como la que estamos viviendo ahora. Tenés todos los indicadores desbordados. Enfermedades como la sífilis, por ejemplo, en brotes históricos. Nunca en la historia de la Argentina tuvimos la cantidad de sífilis que tenemos ahora. Tenemos 18.000 casos de tuberculosis activos. Eso tampoco pasó nunca.
18.000 casos activos. Tenés sífilis de la embarazada, sífilis congénita, enfermedades como las hepatitis, la A, la B, la C, la E, están todas en aumento. Las enfermedades supurativas del hombre están en aumento. Digamos, tenés ahí un combo bastante complejo, que eso, sumado a estas enfermedades que son estacionales, más la falta de medicamentos que hay en los jubilados, por ejemplo, las personas de más de 65 años, eso hace que el sistema de salud tenga una presión adicional. Claro. Entonces, yo creo que va a ser un año, y lo vengo diciendo hace bastante tiempo, ya lo dije con el año que pasó, y este año que viene va a ser un poquito peor, que el tema de salud va a ser un tema de discusión, ¿no? Este año creo que vamos a estar hablando plenamente de estas enfermedades, que es por una cuestión solamente de mala gestión. Claro. Creo que hay algunas cuestiones que hay que ajustar para volverlas y retomar un poco los carriles de la normalidad en alguna de estas enfermedades. Claro. Así que con pequeños ajustes esto se hace. Mira, en Mendoza tiene una tasa de vacunación del 82%. Mirá. Hay que llegar a ese objetivo. Claro. ¿Cómo lo logró? Denunció a 10 padres que no habían vacunado a sus hijos. Y se terminó toda la historia. El resto fueron todos a vacunar a sus chicos. Claro, claro. Digo, es ahí, hay una ley y hay que cumplirla, no hay otra. Para eso hacemos las leyes. Claro, está bien lo que estás diciendo y me preocupa mucho esto que estás adelantando para el año que viene con el sistema de salud, y lo relaciono con las muertes, porque en realidad hay riesgo de vida, por más que veamos que algunas enfermedades no son mortales, pero otras sí. Y mira, hay 8 niños que murieron por tos convulsa, todos menores de 1 año. Una locura. Y todos tendrían que estar vivos. Ninguno de ellos estaba vacunado contra la tos convulsa. Entonces, cada una de estas enfermedades tiene su tasa de letalidad. Algunas un poquito más, otras un poquito menos. Claro. Pero entre la suma entre ellas va a terminar generando un caos. Pero además hay enfermedades que no te matan, pero que te dejan secuelas de por vida. Claro. Entonces, no es solamente la mortalidad, sino la morbilidad. Y eso termina siendo más caro en el sistema de salud. Totalmente. Digo, quien crea que ahorrándose algunas vacunas, porque la intención ahora es que las vacunas no sean más obligatorias, sino que sean voluntarias. Quien crea que ahorrándose plata en vacunas va a tener mejor un sistema de salud, no. Va a ser peor, porque tratar enfermedades como el sarampión, como la tos convulsa, como las neumonías producidas por las gripes, en abuelos que están mal comidos, que están mal medicados, eso va a ser un combo bastante complejo. Mira, en el 2024 en Córdoba, ahora este mes vamos a tener la cifra del 2025. Sí. Hubo una tasa de exceso de muerte en personas de más de 65 años del 11%. Sí, es una locura. En pandemia fue del 10,6%. ¿Qué quiere decir eso? Que está muriendo más gente ahora que en pandemia en personas de más de 65. ¿Por qué? Porque no están pudiendo comprar los remedios. Imagínate una persona con insuficiencia cardíaca que no puede tomar sus remedios, que se agarra una enfermedad como la gripe y tiene su insuficiencia cardíaca descompensada. Las probabilidades de morirse son más altas. Entonces, esas cuestiones me parece que hay que empezar a tenerlas en cuenta, porque cuando empieces a sumar a algunos muertos de la gripe, otros del COVID, otros por tos convulsa, no hay que olvidarse del dengue, que hay que aplaudir y agradecer que no hay muchos mosquitos, porque si tuviéramos mosquitos, esto sería terrible, pero el dengue ya tenemos casi 8.000 casos de dengue a esta altura. No, y no se hablan más, hay como hay tantos frentes, Oscar, que no se habla más. Yo me acuerdo que en GPS trajiste este dato de la tasa de exceso de muerte, y es una locura. O sea, se murieron un 11% más de personas mayores de 65 años en Córdoba este último año. Esto está directamente relacionado, sí, con el sistema de prevención, pero con la pobreza. Totalmente, es así. Entonces, bueno, como te decía, tenés que hacer muchos ajustes. Claro.
en muchos aspectos en la salud para poder volver a retomar un poco la normalidad dentro de lo que es el manejo del sistema de salud. Pero no creo que sea eso lo que el gobierno quiere hacer. Me parece que el gobierno está en un camino hacia la privatización del sistema de salud, la salud sea una responsabilidad individual. Por eso es que en diciembre se presentó un proyecto para que la vacunación no sea más obligatoria, sino que sea optativa. Y está presentado el proyecto por este grupo antivacunas. Es una locura porque este impacto, digo, vos me decís esto, estamos en esta posible transición que pretende el gobierno, que ojalá no se haga, pero se está desmantelando el sistema de salud. Vamos a ver más tasa de exceso de muerte en edades más bajas. Sí, la vas a ver, Ya hay 8 niños que forman parte de esa tasa de exceso de muerte. Pero la vas a ver indefectiblemente, porque cuando retirás las vacunas y vuelven estas enfermedades no perdonan. Digo, te van a terminar causando un aumento en la tasa de mortalidad. Cuando sumes algunos casos por acá, otros casos por allá, esa cifra se va a notar, porque en algunos de esos indicadores la tasa de muerte era cero. Nosotros no veíamos muertes por tos convulsa hacían décadas en la Argentina. Y ahora los empezás a ver recién en el inicio del brote. Todavía no empezamos a ver, por ejemplo, muertes por sarampión, porque medianamente está contenido y controlado por algunas provincias. Y eso está bueno. Salta, por ejemplo, Mendoza, que fíjate que son provincias fronteras y que ellos tienen ahí algunos mecanismos para frenar el ingreso de personas con sarampión, por ejemplo. Pero cuando eso se desborde, que va a terminar pasando, vas a empezar a ver ahí algún aumento en la tasa de exceso de mortalidad, ¿no? Que la vamos a ver, como se lo dije ahí en el programa de Rolando en GPS, esto lo vamos a ver bien claro dentro de 5 años, porque como son datos calientes que se están produciendo ahora y el año pasado, todavía no se analizan, pero en 5 años vas a ver el mapa clarito de la cantidad de fallecidos que hubieron por grupos etarios y en cada una de las enfermedades, ¿no? Porque las estadísticas siempre llegan un poquito más tarde. Estamos hablando con Oscar Atienza, magíster en Administración de Servicios de Salud y docente universitario en Medicina. Arrancamos por la gripe, el panorama es desalentador, pero no puedo no preguntarte acerca del desmantelamiento del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, porque estamos hablando de casi 8.000 bebés por año que nacen con estas cardiopatías. Bueno, ahí vas a ver un aumento importante, porque de esos 8.000 bebés, el 95% son salvados por este programa. Es un programa que tiene 13 personas, fíjate que no tiene demasiadas, y echaron a la mitad. Y la otra mitad renunció porque no se quiere hacer cargo de esta situación. Pero es un programa que recibe 7 llamadas por día. Y para los que nos escuchan y dicen 7 llamadas no es nada, ¿la puede atender una sola persona? No, porque son casos extremadamente complejos. Hay que, dentro de este grupo de personas, hay enfermeros, hay personal administrativo y hay médicos que tienen que tomar decisión sobre esos 7 casos. No son 7 llamadas, son 7 bebés que están necesitando algún tipo de intervención porque su corazón nació con problemas. Entonces hay que decidir si eso se maneja en la provincia en donde nació este chico, o hay que trasladarlos al Garrahan, por ejemplo, centro de referencia para este tipo de enfermedades. Porque aunque todos crean que en todas las provincias hay un Garrahan, no, Garrahan hay uno solo. En las provincias, en algunas provincias, hay capacidad de intervención en alguna de estas enfermedades. Córdoba, por ejemplo, Santa Fe, Tucumán, Mendoza, pero hay otras provincias que no tienen esta posibilidad. Entonces es importante que estos 8.000 chicos que son o que necesitan algún grado de intervención tengan esa intervención, porque tienen derecho a la vida. Y el 95% de estos chicos se salvan, ¿no? Bueno, es muchísimo. Esto que estás diciendo, el 95% de estos 8.000 se salvan por este Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas que está siendo desmantelado, que ya lo había anunciado Milei cuando rechazó la ley en el 2021, Eli Villarruel, pero la verdad es que es gravísimo porque esto sí
va a engrosar la lista de exceso de muerte. Eso te decía, mira, un par de casos por acá, otro par de casos por allá. Claro. En 5 años vamos a ver la cantidad de niños que terminaron muriendo, adultos que terminaron muriendo por falta de intervención del Estado. Y no todos tenemos la suerte de nacer dentro de la General Paz, ¿no? Porque allí hay mucha gente que toma decisiones en base a que vive en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde vos mirás para un lado y tenés 2 o 3 clínicas, 4 o 5 hospitales y 2 o 3 universidades. Mirá para el otro y tenés la misma o más cantidad. Sí. Pero si vos te vas al Chacho, que es un pueblito de Córdoba que está en el medio de la ruta 38 que pasa por La Rioja, Sí. que tenés 160 habitantes, allí mirás para un lado y tenés a 300 kilómetros está lo que es Cruz del Eje, que tiene ahí un centro hospitalario Sí. de mediana atención, y si mirás para el otro lado tenés Chepes, que está a más de 100 kilómetros, que tiene otro centro de mediana atención. Vos tenés que pensar en ese tipo de habitantes, Claro. porque la Argentina es un país tan grande como todo Europa. Claro. Entonces, tenés que planificar un sistema de salud para aquellos más de 2.000 municipios que tenemos en la Argentina, que son pueblitos de 3.000, 4.000 habitantes o de menos, y que no tienen la posibilidad de mirar para un lado o para el otro y tener una clínica, un sanatorio, un hospital al alcance Claro, de la mano. claro. Entonces, ese tipo de llamadas hay que atenderlas. Son 7, pero son muy importantes porque en total son 8.000 chicos al año Bueno. que merecen vivir. Totalmente. Es decir, tenés 7.000 niños ahí que tienen su vida en riesgo. Sí, que están en manos de un programa que se está desmantelando. Gravísimo lo que estamos diciendo, porque además entramos en este individualismo de, bueno, lo vemos lejano porque no nos pasa. Nos puede pasar. Así es. Es un horror. Y estamos hablando de bebés recién nacidos. La decisión es, Y por ¿viven nacer, o ¿no? mueren? Y claro, y por nacer, porque hay muchas de estas intervenciones que se hacen incluso dentro del útero de la mamá. Es decir, que ya se pueden detectar allí algún tipo de anomalías cardíacas. Claro. Así que es importantísimo que todos tengamos oportunidad de poder por lo menos vivir, ¿no? Y desarrollar un proyecto de vida Totalmente. como corresponde. Oscar, nada, gracias, como siempre, un placer tenerte acá. Es un mensaje y un panorama muy desalentador, pero para concluir y volviendo a la gripe o a las enfermedades que tenemos la posibilidad de prevenir a través de la vacunación, que prioricemos la vacunación, que empecemos por casa. Totalmente, mira, algunos consejos allí. Si estás por viajar al hemisferio norte ahora de vacaciones, vacunate. Sí. Porque Perfecto. allí está la gripe y la vacuna que tenemos de la gripe te cubre esa cepa. Perfecto. Si vas a estar en algún lugar, en algún aeropuerto de Europa, de Estados Unidos, y ves mucha gente que está tosiendo, que está con cuadros gripales, llévate un barbijo en el bolsillo y te lo pones. Perfecto. En el avión igual usa un barbijo porque es posible que allí vaya mucha gente engripada, ¿no? Lavarte bien las manos. Si salís a un shopping, salís a comprar, cuando regrese, o llevate un potecito de alcohol en gel y te vas lavando las manos poniendo alcohol en gel periódicamente. Esa es una de las mejores medidas para evitar el contagio de la gripe, ¿no? El lavado de manos. Con estas medidas puedes ir a tener tus vacaciones sin ningún tipo de problema. Con eso es suficiente. Perfecto. Y vacunate, ¿no? Y los que puedan ahora, a partir de marzo, abril, vacúnense contra la gripe, sobre todo las personas que tienen algún tipo de riesgo, porque creo que este año vamos a tener un aumento de casos importante. Perfecto. Porque es una enfermedad estacional y se va a repetir un poco el patrón del hemisferio norte. Sos un genio, clarísimo. Oscar, te mando un beso enorme, gracias. Gracias. Hasta luego. Oscar Atienza pasó por acá, magíster en Administración de Servicios de Salud y docente universitario de Medicina, con un